a la función politizada que en esos momentos tenía el Museo de Historia Nacional, del cual Tello había sido despedido en 1915. Voy a tratar la primera expedición que mencioné sobre Tello al departamento de Ancash entre enero y mayo de 1919. A fines de 1918, Tello había presentado a la Universidad de San Marcos un plan de expedición a Ancash, el cual fue aprobado en noviembre de ese mismo año por el Consejo Universitario de la Universidad, gracias al entusiasmo y compromiso del entonces rector Javier Prado y Ugarteche, que estaba entusiasmado también por crear museos y laboratorios universitarios. Esta expedición fue dirigida por Tello e integrada por los estudiantes de medicina Pedro Valls y Manuel Donet, el dibujante Pedro Ulloa y el auxiliar Ángel Torres. El equipo salió de Lima el 10 de enero de 1919 hacia el primer punto de trabajo, el Valle de Guarmey y sus alrededores. El equipo exploró los sitios de Cerro Alegre, los cementerios de Cuscus y Congón, las ruinas de Cusmo y Manache y el castillo de Guarmey, que es la imagen que estamos viendo. Es un dibujo de Pedro Ulloa, es un dibujo a tinta china, a tinta negra, y representa el famoso castillo de Guarmey. Luego de ahí se dirigieron hacia Aija, donde encontró numerosos monolitos tallados representando guerreros y mujeres, así como pórticos de casas talladas. En esta imagen podemos ver una fotografía de aquellos monolitos que Tello encontró en el sitio de Aija, ¿no? Que representan justamente mujeres, guerreros, con vestimenta, etc., ¿no? El siguiente destino fue Huaraz, y en el trayecto visitaron los sitios de Pumacayán, Huilcahuaín, Quilcay y Pongor, y también exploraron las tumbas subterráneas de Catac, Guecoch, Pararín, Huacarraca y otros sitios más, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos un dibujo del sitio de Pararín, también elaborado por Pedro Ulloa, y ahí también otros dibujos más de Pedro Ulloa sobre las huacas de Huilcahuaín y de Huarirraca, ¿no? En abril de 1919 llega el equipo a Chavín de Huántar. El principal trabajo se llevó a cabo en el templo de Chavín, que estaba semienterrado y donde en uno de sus numerosos pasajes subterráneos estaba el famoso lanzón monolítico de 4.5 metros de alto. La siguiente. El equipo también recuperó numerosos objetos líticos, como por ejemplo cabezas clavas, estelas, etc. Ahí podemos ver en la imagen un dibujo de la divinidad representada en la famosa estela de Yauya, del cual se sacó un calco, y ese calco, mejor dicho, se sacó un duplicado, duplicado y la copia se trasladó a la Universidad de San Marcos. Ahí vemos también un dibujo de un fragmento de estela con una representación de ave, que también fue llevado el original a la Universidad de San Marcos. Y en la parte inferior derecha podemos ver una cabeza clava con representación de una divinidad felínica, que el original también fue llevado a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Pero sin duda, la joya de la corona, por decirlo de esta manera, fue el descubrimiento del obelisco Chavín, o conocido como obelisco Tello, ¿no? Que representa la figura de un dios felino y que estaba como adorno en la entrada de la iglesia del pueblo de Chavín. Este obelisco fue llevado a Lima en una travesía muy difícil, ¿no? Ahí podemos ver un dibujo del obelisco y un poco a los costados, a ambos lados del obelisco. Es una transcripción gráfica del ícono que está alrededor del obelisco, ¿no? Este obelisco representa una figura mitológica también y que también fue trasladado a la Universidad de San Marcos. La expedición del 19 culmina haciendo excavaciones en las ruinas de Copa y de Tumchucaico, ¿no? Podemos sacar algunas conclusiones de esta expedición. El análisis de estos hallazgos, Tello los plasmó en el breve libro Introducción a la Historia del Antiguo Perú, de 1921, que lo tenemos a la mano izquierda, de color rosado, y en el artículo Huiracocha, que lo publicó en la revista Inca de 1923. La carátula la tenemos hacia el lado derecho de la imagen, ¿no? Otra conclusión es que Tello denominó cultura megalítica andina a la primera época de la prehistoria peruana. Esta se define por dos cosas: por construcciones de piedras grandes, tumbas, adoratorios y templos, y el estilo particular de la escultura y cerámica. En cuanto a las construcciones, resalta las cámaras soterradas o subterráneas en Catas, Guecoch y Huarirraca, y los adoratorios de piedra en forma de pirámides como las de Illahuaín y Quilcay.
Hasta antes de 1919, el arte lítico de Chavín era poco conocido, solo se sabía de la estela de Raimondi, el Lanzón y algunos dibujos de estelas que había realizado el viajero Charles Wiener. Pero Tello encuentra innumerable variedad de obras escultóricas líticas que incluso eran usadas por los lugareños de Chavín para sus usos domésticos o para reparar muros de construcciones recientes. Otra muestra del arte lítico de Chavín son las esculturas de piedras antropomorfas que representan guerreros y mujeres como las encontradas en Mayacayán, Tarushcahuaín y Rurek. Su tamaño varía entre 40 centímetros y 1,50 m. Esas son las imágenes que vimos en la fotografía, más o menos representan estas figuras líticas. En estas figuras se aprecia el uso de indumentaria local, como las huaras, el taparrabo, las yigyas, el manto en la espalda, o las ñañacas, que son los paños de las cabezas. Ahí podemos ver, por ejemplo, algunas figuras que Tello, el dibujante Tello Perú Ulloa elaboró y que fueron publicadas en este pequeño librito de introducción a la historia del Antiguo Perú, cuya carátula vimos hace un momento, ¿no? La monumentalidad arquitectónica, la variedad de vestigios líticos y la complejidad de su simbología religiosa llevó a Tello a pensar que el Templo de Chavín fue la obra más notable del arte aborigen peruano. Asimismo, Tello distinguió 3 tipos de alfarería, dos de estilo Callejón de Huaylas, muy semejantes, con representación de fitomorfas, zoomorfas y antropomorfas, así como las escenográficas y de actividades cotidianas, y la otra de estilo Chavín. Característica de este arte lítico y la morfología de la América norteña como realista y escultórica, diferente a la pictórica y policromática del sur. Finalmente, enfatiza el autoctonismo de las culturas peruanas y describe la existencia y extensión de la cultura megalítica Chavín plasmada en sitios arqueológicos que van desde Lambayeque a Bucaje y la cuenca del río Guayaga. La gran cantidad de material arqueológico recolectado por Tello en esta expedición requería de un ambiente especial. Por lo tanto, hizo las gestiones necesarias para que la universidad creara su Museo de Arqueología, hecho que sucedió el 21 de octubre de 1919. El local primigenio del Museo de Arqueología de la universidad fue en la Torre de San Carlos, la actual iglesia del Panteón de los Próceres, y luego pasó a los balcones de los altos de la Facultad de Letras, la actual Casona de San Marcos. En 1921, según un acuerdo del Consejo Universitario, la sección arqueológica del Museo Raimondi también pasó a integrar el Museo de Arqueología de San Marcos, y esta colección constaba de 411 objetos. En la siguiente conferencia de mi compañero Wilmer Huiza, él va a ser más específico en el contenido de las colecciones que integraron la formación de este Museo de Arqueología Nacional. Y quiero que me acompañen en ver esta foto, que es una de las cosas increíbles que tiene nuestro archivo fotográfico. Es quizás una de las pocas fotos, y quizás la única que yo conozco, donde Tello está justamente en los altos, probablemente porque nos faltan algunos criterios para afirmarlo rotundamente, que Tello está justamente en los altos de la Facultad de Letras de la Casona, es decir, en la entrada del Museo de Arqueología, aproximadamente en la década del 20. Si ustedes pueden un poco agudizar la visión, detrás de Tello hay como una especie de torre. Ese era el famoso mirador que existía en la Casona de San Marcos hasta el año 40, que fue destruido por el terremoto. El terremoto hizo que el mirador ya se tuviera que destruir. Entonces, estas fechas nos hacen pensar de que esta foto puede ser bien en la década de los 20 o a más tardar la década de los 30, ¿no? Es quizás uno de los pocos registros fotográficos que tenemos de Tello en el recién creado Museo de Arqueología de nuestra universidad. Según el inventario de 1946 del Museo de la Universidad, se contabilizaron aproximadamente 1.500 piezas que ingresaron al museo de nuestra universidad de esta expedición de Ancash. En el libro Antiguo Perú, Tello afirma que en el Museo de Arqueología de San Marcos se poseía la más variada y abundante colección de cerámicas de estilo Callejón de Huaylas. Estas piezas que ingresaron a la universidad estaban conformadas por cerámicas, ollas, hachas, el obelisco Tello, cabezas escultóricas y fragmentos de estelas con imágenes de divinidades zoomórficas, felinos, cóndor, serpientes. Sin embargo, actualmente, hoy, 2019, solo tenemos contabilizados en nuestros depósitos del Museo de Arqueología algunas pocas, no más de 30 piezas, entre ellas el obelisco Tello y una réplica de la estela de Yauya. En teoría,
Las otras piezas deberían estar aquí en el museo que está al frente de nosotros, el Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Además de la colección de Ancash, Tello añadió el material que había recolectado entre 1913 y 1918 y la colección de Raimondi, que mencioné hace un momento, lo que significaba varios cientos de especímenes arqueológicos adicionales, además de los de Ancash. Asimismo, con auspicio del rector de la Universidad de San Marcos, Manuel Villarán, se organizaron los seminarios de Antropología y Arqueología en la Facultad de Letras y Ciencias, así como la publicación de la revista Inca, órgano científico del Museo de Arqueología de nuestra universidad, del cual salieron 4 números durante el año 1923. La segunda expedición importante que auspicia la universidad con el doctor Tello es la expedición al Valle de Asia, a la Huaca Malena, en 1925. Tello siempre estuvo interesado en hacer investigaciones en la costa sur peruana desde su viaje hacia esa zona en 1915. Ahí había tenido contacto con coleccionistas de objetos arqueológicos, específicamente textiles, e incluso adquirió algunos ejemplares que después fueron donados al Museo de Arqueología. Entre ellos está nuestro famoso manto blanco. En junio de 1924, Tello realizó gestiones ante el rector de la Universidad de San Marcos, Manuel Villarán, para que el Museo de Arqueología de la universidad realice la primera expedición arqueológica universitaria. La anterior no era todavía expedición arqueológica porque el museo no existía. Esta sí fue la primera expedición arqueológica universitaria. Y en 1925, el rector José Manzanilla dio autorización para hacer la exploración a la Huaca Malena del Valle de Asia. En 1925, también ese mismo año, se organizaron otras exploraciones al sur, pero en colaboración con el Museo